Santo puso en mi corazón. Voy a estar orando porque siento en mi espíritu ir a dar una campaña al Bronx. Quiero orar por toda persona que vino con necesidad. Pero antes de orar, quiero que escuchen esta palabra que les traigo de parte del Señor para ustedes. La Biblia dice en el Salmo 33, abra su Biblia si puede. Lo leemos en el poderoso nombre de Jesús. Dice, Salmo 33, verso 9. Dice así: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Diga conmigo, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Quiero hablar sobre la importancia de tener fe. Cómo la fe es uno de los elementos más importantes en la cristiandad. Nada se adquiere si no es por medio de la fe. La Biblia dice que es un don de Dios que es transmitido cuando escuchamos la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por la fe, Hebreo 11 dice que por la fe aquellos antiguos se justificaron, y todo lo que alcanzaron en esta tierra fue por medio de la fe. La fe en Dios mueve montañas. La fe en Dios cambia los diagnósticos. La fe en Dios cambia el panorama. Y yo he hablado de esto días atrás, de algo que a veces yo le preguntaba a Dios, ¿por qué Él dejó que pusieran a Abraham como el padre de la fe? Y yo pensaba que la fe de Noé era mayor, porque Noé comenzó a construir un arca sin nunca haber caído lluvia del cielo. Y yo decía, le pertenecía a Noé ese título. Pero luego en estos días, cuando escudriñaba las escrituras, encontré que el título realmente tenía que tenerlo Abraham. ¿Y sabe por qué? En Romanos 4 nos declara la fe de Abraham. Cuando Dios le habla en Génesis 15, le dice, yo te daré un hijo. Pasaron 25 años para que Abraham viera lo que Dios le había dicho. Y durante esos 25 años, Romanos capítulo 4 dice que durante 25 años no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi muerto, siendo casi de 100 años, o por la eternidad de Sara su esposa, ni tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, diga conmigo, convencido, que era también poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido. Di conmigo, por la fe. 25 años esperando un milagro, creyendo por un milagro, y dice la Biblia que no se debilitó en la fe. Abraham o Noé creyó por cosas que estaban fuera del cuerpo. Abraham creyó por cosas con las que él tenía que batallar todos los días en el cuerpo. Dice la Biblia que nunca se debilitó en la fe al considerar el cuerpo muerto. ¿Qué quiere decir? Cada día que se levantaba, el cuerpo le decía a Abraham que era imposible que él pudiera engendrar y que Sara tuviera hijo. Y Abraham luchó 25 años contra Abraham mismo, contra sus sentidos, contra sus ojos, contra su oído, creyendo que Dios estaba por encima de su realidad. Y aunque él tenía evidencia de que era imposible, la evidencia estaba en su cuerpo, estaba débil, su cuerpo estaba casi muerto, pero Abraham creía que Dios levantaba a los muertos, aunque nunca había visto un muerto resucitar. Él se levantaba cada mañana y le dolía y le decía el dolor de los huesos, de los tejidos, aunque estoy casi muerto, el que me habló me dijo que yo iba a tener este hijo. Y dice que no consideró, no dependió de su cuerpo, sino de su fe.
en el Dios Todopoderoso. Y alguien tenía evidencia. Tenía evidencia de un cuerpo casi muerto. Yo quiero que sepa que la oración la fe, no va a quitar la evidencia, la va a cambiar. Muchos de ustedes tienen evidencia para justificar el no creer en Dios. Tienen evidencia para creer que se van a morir. Tienen evidencia para creer que sus días se están acortando. Vinieron con un cáncer, vinieron con un dolor, vinieron con un tumor, vinieron con desesperación, vinieron con depresión. La evidencia la tienen allí, pero en esta noche eso va a cambiar por la fe en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen aleluya? Y la palabra de Dios nos revela algo interesante. Y es que dice el verso 17, y aquí sí que me encantó eso. Dice: como te es Cristo, te he puesto por par de mucha gente delante de Dios, y creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Sigo paro. Eso me marcó dos cosas. Se fortaleció por fe. No vivió por lo que veía, no vivió por lo que sentía, no vivió por lo que padecía, sino por lo que creía. Su cuerpo casi muerto, pero su fe estaba viva. No había nada vivo en él, pero estaba la fe viviente. Y él dijo: aunque hoy me duele la rodilla, él lo va a hacer. Aunque hoy no tengo los recursos, él lo va a hacer. Abraham dijo: porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Pero la traducción original no dice eso. La traducción dice: porque él llama las cosas que no existen para que vengan a existir. ¿Entiende o no entiende? Dios llama las cosas invisibles para que se materialicen. Dios llama las cosas que no existen para que existan. Y yo creo que en esta noche Dios va a llamar cosas que no existen para que vengan a existir en la vida de alguien. Y alguien, prepárate, porque Él va a llamar las cosas que no existen para que ellas vengan a existir. Hay milagros que no existen que van a existir. Hay provisión que no existe que van a existir. Él mandó y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Sabe cómo es que Dios crea? Él llama las cosas por nombre y ellas vienen a existir. Por eso Él dijo: sea la luz, y la luz vino a la existencia. Por eso Él dijo: crea tierra, y la tierra fue creando. Y lo único que va a pasar aquí es esto: vamos a llamar cosas que no existen en tu cuerpo. La salud que no tiene, la vamos a llamar. La operación va a venir, el milagro va a ocurrir. Diga conmigo: la fe. Dígalo otra vez: la fe. Abraham le creyó a Dios por encima de toda circunstancia. Se sostuvo como Moisés en fe, viendo al invisible. Estaba parado sobre su fe, no sobre su evidencia, no sobre su circunstancia. Sigo paro. Cuando tenemos fe, podemos acceder a la profundidad de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible acercarse a Dios, porque el que se acerque tiene que creer que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Abraham se justificó por fe. Cuando Jesús estaba en la tierra y hizo tantas maravillas, hay un acontecimiento poderoso de una mujer que, según la escritura, estaba enferma por muchos años. En Lucas capítulo 10, capítulo 13, dice: y enseñaba a Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Diga conmigo: no se podía. No era que no quería, no podía. La escritura dice que tenía 18 años andando doblada, encorvada, por 18 años. Y cuando Jesús la vio, dice la Biblia que la tocó y le dijo: mujer,
eres libre de tu enfermedad. Y Jesús luego explica y dice, esta hija de Abraham, al que el diablo tenía atada por un espíritu de enfermedad por 18 años, dándonos a entender que lo que causaba la enfermedad en este cuerpo no era una enfermedad normal, no era que ella comía cerdo o no dejó de comer, sino que un espíritu se empoderó de sus huesos, de su cuerpo, de su espalda, y aunque ella quería enderezarse, no podía, porque estaba atada. Diga conmigo, atada. Estaba atada por el diablo. Un espíritu la mantenía encorvada, la mantenía doblada. No podía ser normal, no podía vivir normal, hasta que un día ella fue al templo, el día menos esperado. Ella jamás imaginó que ese sábado su vida iba a cambiar, que no iba a volver a su casa igual, que había salido doblada de la casa, pero iba a regresar derecha. Ella nunca se imaginó que ese día su historia iba a ser otra. Como muchos de ustedes que salieron con un pensamiento y van a regresar con otro, nunca se han imaginado. Este día es un día especial en que el Espíritu de Dios te convocó para cambiar tu historia, y en el nombre de Jesús algo tiene